La palabra del Señor en Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre amado, nos presentamos delante de ti, Señor, como congregación, dándote gracias por tenernos aquí reunidos como familia, como parte de tu cuerpo, Señor. Señor, venimos a levantar manos santas, a poner nuestras vidas en tus manos, a humillarnos delante del Dios que un día hizo los cielos y la tierra. El Dios que ministra nuestras vidas por su divina gracia. Nos acercamos a ti, Señor, alegres pero a la vez compungidos, porque a veces en nuestra humanidad sentimos que no hemos llegado a esa santidad que tú demandas. Señor mío, que lo que se hable en esta tarde pueda darle edificación y luz a la grey, para que meditemos un poco sobre ese llamado a esa santidad. Bendito Dios, que seas tú hablando a través de mi boca, que no sea yo, Señor. Te lo pido en oración en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este mensaje lo he titulado Santidad, un corazón purificado por Dios. Todos sabemos que las personas cuando van los domingos a las iglesias o cuando asistimos a cualquier actividad eclesiástica de diferentes denominaciones, buscando de Dios, de su palabra, y a la vez muchas veces sentir como un lugar de refugio espiritual, como una familia de Dios. Pero muchas veces vemos a través de los testimonios que no han podido asimilar el significado de lo que es la santidad. Algunos lo ven como la observancia de muchas normas legalistas de una manera rigurosa. Que la manga larga, que la falda larga, todo largo. Para otros se convierte en un concepto inquietante, esta es la parte que más me encanta, donde hablar de ellos se torna demasiado personal. Yo creo que a nadie le gusta ser acusado, que le llamen la atención, porque así es nuestra humanidad. Cuando hablamos de algo que empieza a interferir con nuestro estilo de vida, y esa conversación tiende a ponerse incómoda. La pregunta sería: ¿a cuántos de nosotros nos interesa realmente tener una conversación o una meditación seria acerca de la santidad que Dios demanda? Enfoquemos primeramente qué significa en realidad la palabra santidad. En la Biblia la santidad significa integridad moral. Esa integridad moral es como una receta que tiene varios ingredientes. Es una cualidad estimable que incluye la bondad, la misericordia, la pureza, la moral intachable y la piedad. Todo lo contrario a lo que es la santidad se ve como algo sucio, algo fangoso, algo corrupto, algo donde prima la maldad. Todo el que invoca el nombre del Señor está llamado a una vida santa. Dios sabe que es imposible que nosotros lleguemos a la santidad sin Él. Él lo sabe. Y por eso Él no nos ordena hacer algo sin antes facultarnos para poderlo cumplir. Hermano, la verdadera santidad se cultiva en el seno de una relación con Dios. Esa relación desarrolla un amor por nosotros que nos mueve a rechazar cualquier cosa que interfiera en esa relación, que muchas veces va a ser cosas muy inferiores y todos los placeres efímeros del mundo que el pecado nos pueda ofrecer. A medida que crece nuestro amor por Dios y por mantenernos íntegros en esa misma relación, nos motivamos a buscar esa santidad. La santidad presenta dos aspectos muy importantes que yo creo que nosotros ya los conocemos. El primero es apartado.
La palabra santo viene de una raíz que significa ser apartado, separado, aparte, distinto, diferente. Y muchas veces a nosotros se nos dice que ¿por qué nosotros no corremos con el mundo? Ellos se extrañan de que nosotros no caminemos igual que ellos. Lo dice 1 Pedro 4:4, que ellos se extrañan porque nosotros no hacemos lo mismo que hace el mundo. Y fuera de eso nos vituperan, nos ofenden. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Levítico 20:26. Entonces aquí ya estamos viendo que el concepto bíblico de santidad encierra un sentido de pertenencia a Dios. En el Nuevo Testamento Dios apartó un nuevo cuerpo integrado por judíos y gentiles. Lo llamó iglesia. Un cuerpo de creyentes que han sido llamados fuera del mundo. Jesús nos lo expresa. Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los cuides del mundo. Apartados para los santos propósitos de Dios. La segunda cara que tiene la pureza moral. Esta cara de la santidad tiene que ver con ser puro, con ser limpio, libre de pecado, de reflejar el carácter moral de un Dios santo. Dios quiere que comprendamos que Él es santo y que la santidad no es una opción. No es una opción para nosotros como creyentes, porque ya le pertenecemos a Dios. ¿Y saben qué? Él es el que pone las reglas. Quiere que sepamos que Él se interesa por cada detalle y aspecto de nuestra vida. Él está pendiente de ti, aunque tú lo sientas lejos o crees que Dios te ha abandonado. Él está ahí a tu lado. Quiere que vislumbremos las bendiciones de la santidad, pero también quiere que vislumbremos las consecuencias de una vida impía, llena de pecado. Por eso Él ha dispuesto que nosotros podamos vencer el pecado por medio de la cruz de Cristo. Por eso Él envió su Espíritu Santo a vivir en nuestro corazón y por eso le da a cada creyente un recurso sobrenatural llamado gracia. Y esa gracia por la cual recibimos el anhelo y el poder para ser santos. Un compromiso a ser santos es un compromiso a ser limpios por completo. Qué cosa tan difícil. A no tener parte alguna que no sea santa. Y Dios nos da ese discernimiento. La verdadera santidad empieza en el interior, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, la manera en que hablamos, el tono de voz que utilizamos, valores y motivaciones en aquella intimidad de nuestro corazón que solo Dios puede ver. Me recuerda mucho Efesios 4:31, que dice: quítese pues de vosotros toda gritería, toda ira, toda malicia, todo mal pensamiento. Pensamientos, actitudes y valores. Dios tiene ese termómetro para cada uno de nosotros. Y claro, eso que se mueve dentro de nosotros va a presentar una cara en el exterior, ante los demás. ¿Cómo nos ven los demás? El apóstol Pedro nos hace esa exhortación: sean ustedes santos en todo lo que hagan, en todo lo que hables, en lo que pienses. No permitas que tu mente divague. Sé lleno del Espíritu Santo, dice el Señor. Miremos pues entonces varios aspectos del por qué el Señor nos invita a que seamos santos. El primero, ante todo, debemos ser santos porque Dios es santo. Así como una fotografía de algo o de alguien refleja la imagen de un objeto, de una persona, nuestra vida fue diseñada para reflejar la imagen de Dios.
La gente debería mirar a un cristiano y ver cómo es Dios. Nuestro testimonio de vida debe hacer posible que el mundo crea en Dios. ¿Por qué más debemos de ser santos? Debemos ser santos porque la santidad es el propósito divino para la vida del creyente. Su fin era hacerlo a usted santo como Él es santo, para que pudiera glorificarlo en todo, para agradarlo en todo. El apóstol Pablo nos enseña que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera para el Señor. Agradarlo a Él y para que usted disfrute de una comunión íntima con Él por la eternidad. Pero no es solamente un llamado individual, un llamado personal. También es un llamado colectivo como cuerpo de Cristo. La iglesia. La iglesia es un organismo viviente en el que habita el Espíritu de Dios, que se prepara para ser la novia del Señor Jesús. Yo creo que todos aquí sabemos que vamos para unas bodas, ¿verdad? Todos vamos para unas bodas. Y lo que el novio se ha propuesto para esta novia es presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arrugas, sin ninguna imperfección, sino santa e intachable. Eso lo va a encontrar usted en Efesios 5:27. Entonces, ser santos es la razón de nuestra existencia como creyentes. Es nuestro destino y será nuestro estado final para todo hijo de Dios verdadero y para todo el cuerpo de Cristo. En 1 de Juan 3, versículos 2 y 3, mire qué cosa más linda que dice. Sabemos que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza, yo creo que todos tenemos esta esperanza, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué más podemos deber ser santos? Debemos ser santos porque Jesús murió en la cruz para librarnos del pecado. La paga por nuestro pecado, ¿qué era? La muerte. Nuestra redención fue costosa. Exigió el sufrimiento y la muerte de un sustituto que jamás cometió pecado. Él recibió voluntariamente todo el peso de la ira de Dios que debía recaer sobre nosotros al morir en lugar de nosotros como pecadores. Las Escrituras dicen en Gálatas 1:4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Sin duda alguna, el hombre que piensa en todo lo que sufrió Jesús y persiste a aferrarse a los pecados que causaron ese sufrimiento, debe tener el alma enferma. Cuando toleramos nuestro pecado y rehusamos apartarnos de él, despreciamos el amor y la gracia de Cristo, pisoteamos su cruz y desechamos su muerte en sacrificio por nosotros. Hermanos, Jesús no derramó su sangre para que tengamos un pasaporte a la felicidad y al cielo, al tiempo que seguimos satisfaciendo las demandas de nuestra carne pecaminosa. Mis hermanos, puede que usted no adultere, puede que usted no robe, puede que no tenga pensamientos suicidas, pero el orgullo hace que nosotros pequemos por nuestro mal carácter, nuestro mal humor, por la forma en que contestamos. Todo lo que nos rodea va a influenciar espiritualmente todo nuestro santo ser. Y tenemos que examinar todo lo que nos rodea, porque influencia sobre nosotros. ¿Por qué más debemos ser santos? Porque somos santos. En los escritos del apóstol Pablo a las iglesias se refiere como santos a todos los creyentes. Pero muchas veces es irónico ver cómo Pablo llama santos a unas personas que seguían con una vida pecaminosa y que seguían cometiendo sus pecados,
y actuaran de cualquier forma, excepto como santos. Eran culpables de muchos pecados que también vemos hoy en los creyentes, como la división, la amargura, la inmoralidad, el egoísmo, el amor al mundo. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué Pablo los llama santos? Porque eso eran santos. Sus corazones pecaminosos fueron lavados con la sangre de Cristo. Y Pablo quería que vieran cuán incoherente era su estilo de vida en relación con su nueva naturaleza como hijos de Dios. Puesto que ustedes son santos, vivan como santos. Y ese llamado es para nosotros también. Tenemos nuestros defectos, no somos perfectos, pero necesitamos urgentemente ser esa luz que Jesús demanda que seamos para un mundo que en este momento se comporta como nosotros nos comportábamos en el pasado. Cuando un inconverso peca, hace lo que es propio de su naturaleza. Él peca porque es su naturaleza pecar, pues es un pecador. En cambio, cuando un pecador se convierte en hijo de Dios, nace de nuevo, es apartado de Satanás y del mundo, dice el Señor que el maligno ya no lo toca y le pertenece por completo a Dios, convirtiéndose en un santo. Recibe un nuevo corazón y el Espíritu Santo que mora en él empieza a transformarlo. El cambio no es inmediato, hermanos. Y en la semejanza de Cristo como una nueva creación. Y todos nos conocemos ese versículo de 2 de Corintios 5:17. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué más debemos de ser santos? Porque nuestra intimidad con Dios depende de ello. El salmista expresó ese mismo deseo con las siguientes preguntas. Todos lo hemos leído. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y su respuesta fue la siguiente: solo el de manos limpias y corazón puro. Eso lo encuentra usted en el Salmo 24. Esto nos recuerda que solo quienes tienen un corazón santo y una vida santa pueden acercarse a Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, dijo Jesús en Mateo 5:8. Las personas que no son santas no pueden tener comunión con un Dios santo. Yo no puedo aferrarme a mi impaciencia, a mi glotonería, a mi pereza, a mi mal humor y tener al mismo tiempo comunión con Dios. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. El apóstol Pablo nos lo refiere en 2 de Corintios 6:14. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Hermano, el pecado destruye nuestra comunión con Dios. Una respuesta áspera, tu mal humor, hace que Dios se aleje. Si queremos ser ministrados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sé que es difícil, nuestras emociones, es que por dentro corren muchas cosas, pero tenemos que ser como en esas fábricas donde separan lo bueno de lo malo, lo imperfecto de lo perfecto. Y ese llamado a ser perfectos, así como Dios es perfecto, y a ser santo como Dios es santo, es para ti y para mí. No tenemos excusa. Y lo más delicado de todo esto, que no tenemos opción. Cuando pecamos, puede suceder que Dios se aleje de nosotros. O, en última instancia, que su ira caiga sobre nosotros. Él no comulga con el pecado. O se aparta o trae juicio. La intimidad con Dios está reservada para quienes son santos. ¿Por qué más debemos de ser santos, mis hermanos? Porque vamos a vivir en la eternidad en una ciudad santa. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro hogar celestial está descrito en Apocalipsis como la ciudad santa donde vive y reina nuestro Dios santo. Calles de oro,
mar de cristal. Jesús dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay y que iba a preparar lugar para ti y para mí. El cielo es un lugar de gozo y belleza indescriptible, un lugar donde no habrá enfermedad, ni tristeza, ni dolor. Así será porque en el cielo no habrá pecado. Allá no va a entrar ninguna cosa inmunda, nada impuro va a ir allí. Por eso nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra. ¿Cómo podemos entonces aferrarnos? Ay, mi hermano, es que yo soy así. Dios cambia, Dios transforma. Que tú no quieras es asunto tuyo. Aferrarnos a nuestro pecado, a esa forma de ser que a Dios no le agrada y pensar que estamos listos para ir al cielo. Mire, yo creo que sabiamente ninguno de las personas que de pronto hay en esta congregación, cuando el pastor dice, ¿quién quiere ir al cielo? Yo creo que todos queremos ir. ¿Quién se quiere ir ya? Y nadie quiere. Pero de pronto es porque Dios ve que todavía no estamos listos. Y aquí hay una palabra hermosa donde el apóstol Pedro dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. Eso está en 2 de Pedro 3:14. Hermano, este mundo no es sino la antesala para la eternidad. Y tenemos que prepararnos. Mire, cuando cantamos acá nos estamos preparando para cantar en el cielo. Y va a venir a memoria la letra de las alabanzas. Esa melodía que cantamos aquí y que esos muchachos en Remar nos dedicaron esa alabanza ya, fue una sorpresa. 20 muchachos cantando, santo, santo, santo. En honor a Dios y al ministerio, no a nosotros. Nosotros somos siervos inútiles. Miren, mi hermano, tal vez este es el punto que más me tocó. ¿Por qué debemos ser santos? Porque el bienestar de otros depende de ello. Un predicador escocés del siglo XIX llamado Robert Murray dijo, la más grande necesidad de mi pueblo es mi propia santidad. Hermano, lo que más necesitan las personas a su alrededor es ver en usted el reflejo de lo que Dios es. Y del poder transformador del Evangelio. Su testimonio de vida puede producir hambre y sed de Dios en la vida de otros y puede ser un instrumento poderoso en las manos del Espíritu Santo para acercar sus corazones a Cristo. Pero esto tiene otra faceta. Por otro lado, su vida puede causar un daño irreparable en otros. De igual manera, usted no puede calcular cuántas vidas pueden desviarse o destruirse por causa de sus actos o de sus palabras. Proverbios dice que a veces nuestras palabras son como golpes de espada. En las redes sociales la gente no le gusta cuando escribe en letras mayúsculas. Sienten que hay algo como un grito en las palabras. Y me recuerda también mucho, mis hermanos, cuando Jesús dice que es inevitable que hayan piedras de tropiezo, pero ay del que sea piedra de tropiezo. La obediencia de nuestro Señor Jesús trajo bendiciones incalculables para la raza humana. Mire cómo Jesús oró en Juan 17:19. Jesús oró como sumo sacerdote y le dice al Padre, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mi hermano y hermana, usted está aquí, usted ya está santificada, usted ya está santificado, pero a veces no nos lo creemos. Y entonces resulta que cuando nos sentimos tentados a complacer en secreto a nuestra carne, como que se nos olvida esta verdad de Jesús. Pero esta verdad nos ayuda a hacer un alto y pensar en el efecto que produciría
nuestra decisión en las personas que nos consideran un ejemplo a seguir. Y es para pensarlo, porque ya es para nosotros demasiado tomar decisiones que dañen nuestra relación con Dios. Cuando nos ofuscamos, cuando tenemos un mal humor. ¿Cuánto más serio es inclinar a alguien a pecar? No solo debemos elegir el camino de la santidad por causa de Dios y de mí mismo, sino también por el bien de los demás. Y este es un punto muy clave que los quiero compartir con mis hermanos. Nuestras decisiones afectan a otros creyentes. Y en gran medida el mundo perdido establece su visión de Dios por las vidas de quienes profesan conocerlo. Voy a repetirlo. Nuestras decisiones afectan a otros creyentes. Y en gran medida el mundo perdido establece su visión de Dios por las vidas de quienes profesan conocerlo. ¿Les ha tocado a ustedes en alguna ocasión? Ay, sí, mira, y dice que es cristiano y mira lo que está haciendo. El mundo está listo para juzgarnos. Tal vez no se acerquen a Dios. Pero ese mundo nos quiere juzgar. Ahora vamos a entrar en la esencia del mensaje. Esto era apenas el principio. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, si tú partes de esta tierra en pecado y sin un arrepentimiento genuino, tú no vas a ver al Señor tu Dios. Y eso es una sentencia dolorosa y muy delicada. Mucha gente busca de Dios, profesan creer en Él, pero no lo conocen. Yo no me casaría con una mujer que yo no conozca. Yo tengo que conocer a nuestro Señor Jesús para yo tener fe y confianza en lo que Él espera de mí y lo que me ofrece. Preguntémonos entonces qué es el pecado. Es simplemente quebrantar la ley de Dios. El pecado en sí es la oposición a la ley moral de Dios en hechos, palabras o actitudes. Es la incapacidad humana de estar a la altura de una norma decretada por Dios. Lo que hace el pecado tan horrendo y deplorable es que es algo contra Dios. Yo les pongo el ejemplo de José. José en el Génesis 39:9, todos sabemos la historia de José, pero para beneficio de los que no la conocen. José entra a trabajar en la casa de Potifar, que era uno de los fuertes del ejército egipcio, y le entrega su casa y que cuide a su mujer. Y dice la palabra que Dios estaba con José y que la casa de Potifar era prosperada por causa de José. O sea, mi hermano, usted donde esté, lo que usted toque va a prosperar. Y créalo, porque es la bendición sobrenatural de Dios sobre usted, para que los demás vean y crean. Pero resulta que un día la casa estaba sola, José llega a trabajar y la mujer de Potifar, bueno, lo que llamamos en estos tiempos un acoso. Voy a ser cortico en esto, porque lo que José dice en el versículo 9 del capítulo 39 dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José sabía que el fruto de su pecado le iba a traer una maldición. Y a pesar de que él escapó del pecado, el propósito de Dios iba a cumplir en él. No importa lo que pase, eres inocente. Nosotros sabemos que en las cárceles hay muchas personas inocentes. En las Escrituras, cuando Dios quiere comunicar la naturaleza y la seriedad del pecado, usa muchas veces el lenguaje figurado de la infidelidad matrimonial y el pecado sexual. Dios aparece como un esposo fiel y consagrado, muy celoso de su relación exclusiva con su esposa.
Cuando su esposa es infiel, Dios aparece como un amante rechazado, profundamente injuriado. Él es provocado a justa ira y dolor cuando un amante extraño entra en la relación. En Jeremías 3:20 lo explica así: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Con esto podemos comprender mucho mejor lo que hacemos a nuestro esposo celestial cuando insistimos en dormir con nuestro pecado al tiempo que profesamos estar comprometidos en nuestra relación con Él. Yo sé que en esta iglesia eso no pasa. Nuestro pecado le rompe el corazón a nuestro amante Dios, que nos creó y nos redimió para Él. Además de afectar a un Dios santo y a otras personas, el pecado va a demandar un precio a quien lo comete. El pecado no trae sino decepción, engaño y dominio sobre quien lo practica, y finalmente lo esclavizará. El pecado no trae consigo la felicidad que prometió. Proverbios 5:22 dice: al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Hermano, nuestra cultura actual ha patrocinado un estilo de vida cuyo lema es: si el placer es doble, la culpa desaparece. En una reunión social de la familia, prenden muchas veces el televisor y tocan la música de ellos. Pero aparecía un cantante de estos que no canta, sino que es como hablando, y la música no es música. Ya saben de qué estoy hablando. Y en la letra él decía de cosas que acababa de disfrutar de este mundo mundano. Y pasó tan bueno que invoca el nombre de Dios y dice: y le pido a Dios que se repita. Mire qué dolor tan grande. Yo no sé por qué Dios a veces nos muestra estas cosas, pero yo pienso que Dios nos está separando cada vez más en la medida en que Dios nos muestra qué tan podrido está en el mundo. Y eso es lo que están recibiendo nuestros hijos hoy. El derrumbamiento moral o espiritual que más nos toma por sorpresa ocurre por lo general porque hemos pasado por alto las fisuras y las grietas en nuestro andar con Dios y en nuestra conducta moral. No podemos ser tolerantes con el pecado. Decía Charles Spurgeon: no existen pecados pequeños. Quienes toleran el pecado en lo que consideran asuntos intrascendentes, pronto van a ceder en los pecados mayores. A final de cuentas, el pecado termina llevando a la humanidad a su ruina moral. Mis hermanos, no todo está perdido. Y sin embargo, estas son palabras del Antiguo Testamento en el capítulo 14 del libro de Oseas, el profeta Oseas, donde el mensaje es: necesario volvernos a Dios de manera genuina para poder ser restaurados. Dios no te va a restaurar si tú no te vuelves a Dios. El profeta Oseas, el que ha leído el libro, vivió en carne propia el rechazo que se siente por la traición de una esposa adúltera. Su dolorosa experiencia se convirtió en una lección objetiva para mostrarle a Israel cómo veía Dios el pecado. Y Oseas le suplica al pueblo que reconozcan su pecado y elijan el camino del arrepentimiento. Y la palabra dice así en el versículo 1 y 2 de ese capítulo 14. Vuélvete, Israel, al Señor tu Dios. Tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete al Señor con este ruego: perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia. Y en ese mismo capítulo la respuesta de Dios es la siguiente:
Nos infunde esperanza saber de que tenemos un Dios de asombrosa e infinita misericordia y perdón para aquellos que se arrepienten de verdad. Y en los versículos 4 y 7 dice: yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio. Tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Me acuerda mucho el Salmo 1 y el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y aquel que se deleite en la ley de Dios crecerá como árbol plantado junto a aguas. Su hoja no se cae, reverdece y todo lo que hace prosperará. Pongámonos de pie, mis hermanos. De verdad que es un llamado de atención a la iglesia. Yo no sé cómo es la vida de ustedes y ruego a Dios que este mensaje de hoy llegue a sus corazones, porque si no es para usted, por lo menos va a tener palabra para darle a aquellas personas que necesitan la ayuda de Dios, no la nuestra. Nosotros somos instrumentos en sus manos y somos llamados a aprovechar la oportunidad que Dios nos dé para con nuestros hijos, nuestros esposos, hermanos, padres, vecinos, compañeros de trabajo y todo aquel que Dios ponga delante de nuestros ojos. Es para que nosotros tengamos discernimiento y amor por ese prójimo que se está perdiendo.